se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a tarea aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. El apetito y el sellamiento, muy interesante, el apetito y el sellamiento y cómo van conectados. Sin embargo, antes de considerar el tema de la fecha, yo quiero hablarles o mencionarles brevemente dos eventos que han ocurrido o van a estar ocurriendo alrededor de estos días. Antes de entrar en materia, no es el tema, ya les repito, pero quiero mencionarlos simplemente. Un evento ocurrió, mis queridos hermanos y amigos, el recién pasado miércoles, que contábamos a 18 de este mes de octubre en curso. Y ocurrió en los Estados Unidos la autorización por ley para que el gobierno, a través de sus estamentos u oficinas de control y de investigación, tengan acceso a todos los datos de las personas residentes en los Estados Unidos, legales, no legales, residentes, ciudadanos, personas que entran a territorio norteamericano o personas con las cuales personas de territorio norteamericano tienen contacto en otras partes. Y esto hace rato que se está haciendo, hermanos, el control de las cuentas bancarias, el control de todo lo que se habla por los medios o las redes sociales a través de Twitter, a través de Instagram, a través de Facebook, correos electrónicos, WhatsApp, lo que se sube y se maneja y se consume en YouTube y en cualquiera de las muchas redes sociales. Las que mencioné son las más conocidas, pero hay muchísimas más. Y entonces hace rato que ya se está tratando de tener el control por esa vía de las actitudes conductuales, de los movimientos, de las personas que el gobierno norteamericano entiende pueden ser peligrosos para la soberanía, y todo esto en nombre de la seguridad nacional, el Home Security Department, que tiene que ver con el control de las personas, las entradas y las salidas, los que se embarcan a través de los diferentes puertos y aeropuertos y vías de comunicación, las vías de tránsito. Hace rato que se está haciendo. Lo que ha ocurrido ahora el 18 es la legalidad ya establecida con el permiso del gobierno central de Washington, de que cualquiera persona que sea pasible, que se sospeche o piense que puede representar un fundamentalista, un terrorista, una persona que pueda crear una situación de inestabilidad en el país, pues el gobierno ya por ley y sin que sea escondido, sin que tenga que tener ningún tipo de recurso en contra, que alguien pueda interponer, que usted vaya a la corte, no, que me intervinieron mi teléfono, nadie ya puede hacer eso porque ya oficialmente eso es parte de lo que es la gobernanza en los Estados Unidos. Así es que de ahí en adelante ellos tienen unos códigos específicos para clasificar. Por ejemplo, si usted menciona una palabra, ellos ven quién menciona esa palabra, si la usa mucho, y yo pienso que pronto nosotros se están acercando bastante a nosotros, por no decir que ya llegaron hasta nosotros. Así es que nuestra vida privada como tal en los Estados Unidos, eso es cosa del pasado. Desde el Patriot Act en el noviembre, debo decir en septiembre 11
del 2001, hace rato que nuestra soberanía en los Estados Unidos, independientemente de que usted sea nacional o naturalizado o nacido allí o residente, eso hace rato que es historia patria, eso desapareció. Los mecanismos de control tienen la posibilidad de saber dónde usted está ubicado con los radares, con sus mecanismos de tecnología de punta, desplegados en todos los Estados Unidos, dónde vive, dónde se esconde. Así es que mucha gente ha hablado, por ejemplo, en relación con el mensaje al campo, no, pero que esta gente tiene la tecnología para saber dónde estamos, así es que, ¿cuál es el uso de ir al campo? Es que no han entendido el mensaje al campo, que tiene que ver con santificación y no con escondernos. Pero obviamente mucha gente lo expresa de esa forma porque no lo comprende. Lo que sí quiero dejar muy en claro es que nos están siguiendo a través de estos medios que nosotros usamos, de las vías de comunicación, para que sepamos que cualquier cosa que nosotros hablemos o que comuniquemos por estas vías, ya sea privadas o públicas, videos, fotos, declaraciones, citas, todo eso tienen acceso directo y fácil por unos mecanismos muy directos para ubicarnos, qué decimos, qué pensamos, qué creemos, dónde estamos, dónde nos movemos y cuáles son nuestros propósitos. A raíz de ello, quiero decirles, hermanos, que nos preparemos porque podría ser, y no quiero pretender ser profeta, pero simplemente podría ser que nuestra cadena y otras cadenas, esta cadena, el Fuerte Clamor Final, y otras cadenas de esta misma dirección que también el Señor utiliza en sus momentos y en otros horarios, pudieran tener sus días contados. Y lo hablo así de manera directa porque el papado y el gobierno en los Estados Unidos entienden, y usted puede buscar eso en Wikipedia, que los fundamentalistas no solamente son los islámicos que tienen posiciones radicalizadas para combatir a Norteamérica y su gobierno, sino cualquiera persona que tenga posiciones directas, conectadas con un libro sagrado y aferrado a los principios históricos de ese libro sagrado y a la literalidad de la enseñanza bíblica o al Corán, en el caso de los islámicos, ellos entienden que también son fundamentalistas. Por eso el papado hablaba, Francisco hablaba de los fundamentalistas cristianos, en los cuales nos inscribimos nosotros, lo que creemos en la legitimidad de la ley de Dios en el santo sábado, que eso no es obsoleto, eso no es desfasado, eso no es antiguo, eso está totalmente vigente, es un trasunto, un reflejo del carácter de Dios, nos aferramos a la literalidad del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, los que tenemos esas posiciones doctrinarias, pues se nos consideran personas radicalizadas y obviamente extremistas cristianos que en su momento, pues podríamos ser blanco también de investigación. Y es por eso que digo que medios como estos, por ejemplo, de las redes sociales, podrían en el futuro, pues, ser blanco de ataque o de censura y hasta de desaparición, quitarnos las cuentas de Facebook, quitarnos las cuentas de YouTube, cerrarnos cadena y no tener ningún tipo de comunicación, decir que esto es prohibido y dar un decreto prohibitivo. Así es que preparémonos, hermanos, si en algunas semanas o en meses, quizás el Señor nos permita en su misericordia que sean unos años, pero en algún momento cuando estalle la crisis y posiblemente antes de que estalle, estos medios van a ser considerados peligrosos, que van a incitar a la gente a la desobediencia civil, a ir en contra de leyes establecidas para el bien común, y entonces podríamos estar siendo marginados. Preparémonos, oremos para ello, porque va a llegar un momento en que el justo vivirá por la fe y que tendremos que sostener la Biblia y la Biblia sola, y lo que hayamos aprendido y la relación personal e íntima que hayamos desarrollado con el Señor a través de nuestra vida devocional, de oración y de estudio de la palabra, será lo único, la única salvaguardia, como dice el Conflicto de los Siglos. Los que se aferran a la palabra de Dios serán los únicos que podrán, pues, sobrepasar la crisis final. Estemos listos de eso cuando no estemos en cadenas conectados docenas y docenas por YouTube y cientos por las vías telefónicas a través de toda Latinoamérica, América, Europa, y nos sentimos como una gran iglesia del aire y muy respaldados y muy, qué sé yo, el calorcito uno con el otro. Podríamos estar aislados, hermanos, donde cada uno dé razón de la verdad que hay en él, y entonces ahí contará simplemente mi experiencia personal cuando ninguna fuerza humana estará allí para auxiliarme. Así es que estemos preparados y afianzados para lo que pudiese sobrevenir
porque esto prácticamente puede explosionar en cualquier momento. Eso pasó este 18 ya de manera oficial, aunque hace rato que nos estaban tal vez ya, ¿verdad?, invadiendo nuestra privacidad, pero esto ahora de manera oficial lo lanzan, hacen público lo que uno sabe que hace rato estaba ocurriendo, pero ahora con mucho más carácter de ley. La otra cosa que quiero citarles o comentarles brevemente antes de entrar en materia en el apetito y el sellamiento, es un suceso que va a ocurrir, y ya mi amigo Fernando lo estuvo mencionando en el tema anterior, que va a ocurrir mañana, y se trata este acontecimiento de el aniversario 173, desde que el 22 de octubre de 1844, allá en el cielo comenzó la administración de Jesús en el lugar santísimo, con el final de los 2300 años, días llevados a años, ¿verdad? Tarde y mañana llevados a años, y que culminaron en 1844, donde Miller y sus seguidores, los adventistas o milleritas, como se les llamaba, esperaban allá en las rocas del estado de Vermont, lugar bellísimo donde estuvimos allá, y esperaban ese martes, porque fue martes 22 de octubre de 1844, la venida de Cristo. Eventualmente fue el conocido como el gran chasco, la gran decepción, porque no se trataba de que Cristo vendría a la tierra a purificarlo, como ellos en su entendimiento llegaron a esa conclusión, lo entendieron así, sino que se trató del inicio de la administración de la última fase del santuario celestial, a saber, el juicio investigativo o preadvenimiento, el juicio investigador, la última fase de expiación allá en el cielo. El día de la expiación, este año, como es una celebración movible, dependiendo del calendario lunar que se usaba, este año cayó el reciente 30 de septiembre de ahora del 2017, pero lo que se conmemora mañana es el 22 de octubre, que fue la fecha en que cayó el día de la expiación en 1844. Cayó un martes 22 de octubre, el día de la expiación en ese año. Así es que, ¿qué va a pasar, hermanos, en esa fecha? ¿Qué ocurrió el 30 de septiembre? Nosotros aquí en la tierra estamos desconectados, porque los misterios de Dios, como dice Deuteronomio 19, pertenecen solo al Señor, y la revelación humana pertenece a los hombres, pero cosas están ocurriendo, y como ya los predicadores que me han precedido han mencionado, y esta cadena pues ha mandado esa cita muchas veces a través de los medios de las ondas que circundan por todas partes, que el Señor ocurrirán cosas aquí cuando nosotros no sepamos que están ocurriendo, y el ser humano, los habitantes de la tierra, continuaremos con el devenir tradicional de nuestras actividades sin saber que se están tomando decisiones importantes en el cielo. ¿Habrá ocurrido algo el 30 de septiembre, que fue el día de la expiación? ¿Ocurrirá algo mañana, que es el aniversario de 1844? Pues pronto el juicio de los vivos habrá de comenzar, no sabemos cuándo, lo que quiere decir que si no sabemos, pudo haber ya comenzado en una de esas fechas o antes, tal vez. Lo que nos corresponde y nos compete a nosotros es estar preparados, porque el día que vendrá de repente no será precisamente la venida de Cristo, cuando con todo esplendor y manifestación de todo el planeta ocurrirán una serie de eventos cataclismáticos y muy visibles, audibles, a toque de sus trompetas, la administración del Señor presentando las tablas en el cielo, desquiciados los elementos. Eso va a ser, hermano, no secreto para nadie, pero el cierre de la gracia sí será como ladrón en la noche. Estemos preparados para ello. Otro acontecimiento que no voy a mencionar ahora, o simplemente menciono, pero que no voy a entrar en detalles, es lo que va a ocurrir el 31 de octubre. Creo que hay un panel que esta cadena está preparando, en el cual eventualmente estaríamos dispuestos a participar. Y cuando llegue esa fecha, entonces vamos a hablar de lo del 31 de octubre y el pacto de los luteranos con los católicos, la iglesia eclesial papal, con los protestantes, particularmente los luteranos. Eso será pues material que le daremos tratamiento en otra ocasión. Ahora sí, lo que vamos a hacer es encomendarnos al Señor para entonces entrar en materia con un estudio bíblico interesante que se titula El apetito y el sellamiento. Oramos al Señor para encomendarnos en sus manos y así le decimos:
Padre bendito y bueno, su nombre, Señor, sea reconocido y alabado por nosotros, sus hijos, aquí en la tierra. Humildes pecadores nos postramos en reconocimiento de su grandeza y dignidad, al mismo tiempo que admitimos nuestras limitaciones y nuestras flaquezas humanas. Señor, en esta hora pido humildemente que este instrumento humano tan malo, tan limitado, tan finito y pecador desaparezca y que nos dé atención, a pesar de que posiblemente nuestros cerebros están un poquito ya cargados, para que por un ratito podamos asimilar algo más, tal vez el postre, Señor, de lo que ha sido un día de mucho alimento sólido y suculento. Tal vez esto pueda sumarse a lo que mis queridos amigos y hermanos ya han presentado, y que su divino espíritu, Señor, se ha movido en las mentes y en las personas y en los hogares de muchos de los creyentes, que también este humilde aporte ahora a través de las redes sociales y a través de esta cadena conferencia llegue a alguna vida, por lo menos alguna alma, Señor, que sea tocada. Te pedimos que los que van a mirar este material de manera diferida más adelante también sean alcanzados. Y en lo personal te pido, Señor, que perdones mis muchos pecados, porque yo soy el primero que necesita asimilar estos conceptos espirituales que tú has querido, Señor, en su divina providencia, utilizarme para hablar el idioma humano que puede ser entendible, porque el idioma celestial no sería asimilado, y mucho menos su presencia santa en medio de nosotros que somos pecadores. Así es, Señor, que queme toda arista de maldad que hay en este instrumento mortal para que su palabra llegue directa bajo la unción de su divino espíritu. Humildemente lo pedimos y agradecemos, rogando en el nombre de Jesús. Amén, Señor. El apetito y el sellamiento. Hermanos, los acontecimientos y eventos que se están dando en el mundo indican con voz muy alta que Cristo viene pronto. Y cuando escuchamos los diferentes expositores usados por Dios, con tantas informaciones, con tantos datos, uno dice, wow, pero verdaderamente que el Señor nos está hablando y Cristo viene ya. Es muy importante que le demos seguimiento a las señales. Sin embargo, hermanos, quiero decirles que el conocimiento en sí mismo de los eventos, de los sucesos que se dan en Europa, Estados Unidos, en el Vaticano, los gobiernos del mundo, los portentosos, los desastres naturales, las declaraciones que salen en prensa, ninguna de estas cosas, hermanos, nos ayuda realmente a santificación. Simplemente es un patrón repetitivo y diario que ocurre para que podamos levantar nuestras cabezas y saber que nuestra redención está cerca. Pero a nadie se le va a hacer un examen a la entrada del cielo para que explique el desenvolvimiento de los acontecimientos, de lo que pasó en Corea y lo que están haciendo los rusos y los chinos y los desastres por allá por la India y los huracanes y los movimientos aquí en la tierra. Hermanos, la santificación depende de una relación estrecha y directa con el Señor. En el humilde estudio que hemos realizado en lo que tiene que ver con el sellamiento, hemos encontrado algo interesante que quiero compartir con ustedes, y es lo conectado que está el asunto de vencer el apetito con el sellamiento. Eso me ha cavado tanto, me ha calado tan hondo que he querido pues compartirlo con ustedes. Y busqué en la Biblia la conexión o relación que hay entre vencer los apetitos y ser sellado con el Espíritu Santo para prepararnos para los acontecimientos que vienen, porque lo más importante es estar preparado para los acontecimientos y para el fin del cierre de la gracia y para el sellamiento que está en proceso. Encontré también en el diccionario la definición de apetito, de la palabra apetito, que quiero compartir con ustedes. Viene este término del latín appetitus, que es el deseo, dice la definición, el deseo que surge por instinto y que genera la intención de satisfacerlo. Esa es una definición. Hay otra definición de apetito que dice, impulso instintivo que lleva a una persona a satisfacer necesidades o deseos. Y pone como ejemplo, apetito sexual, apetito por los alimentos o bebidas, apetito insaciable por cosas nuevas, novedades, apetitos de conquista, de tener bienes, de tener poder, de tener riqueza, etc. Con estas definiciones literarias o humanas, filosóficas si se quiere, sobre apetito, aprendo dos cosas. Primero, que apetito
no necesariamente está relacionado única y exclusivamente con comer o beber. Cuando una persona no quiere comer, no tiene apetito o está desapetitado, dicen, cuando inapetente, ¿verdad? No quiere comer, pero que apetito no tiene que ver solamente o únicamente con lo que tiene que, o lo que se relaciona con comida, sino satisfacer necesidades o deseos. Y por ejemplo dice apetito sexual, apetito de ser famoso, de tener poder, de ser reconocido, de tener bienes, conquista, de tener riqueza, insaciable, aspira a algo y eso se hace enfermizo, entonces se convierte en un apetito. Lo otro que aprendo es que necesariamente el apetito per se en sí mismo no es algo malo, porque tener apetito por una buena alimentación, pues yo creo que es saludable y creo que todos lo creemos. Pero una cosa es el apetito bien manejado y otra cosa es la perversión del apetito. Con este cuadro de la definición, ya vamos a decir en plano ya teórico de lo que es apetito, yo quisiera ahora entrar a definición bíblica de lo que es apetito. Y la Biblia me presenta un cuadro muy, muy interesante. Anoten los textos allí porque creo que vamos a ser nutridos con la enseñanza que estamos relacionando. Recuerden el tema, ténganlo siempre presente, el apetito y el sellamiento, porque para allá es que vamos. Mire bíblicamente lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14. La palabra inspirada dice lo siguiente, citamos, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Atención, de acuerdo a las Escrituras, el apetito se relaciona o se define como apetitos carnales, terrenos o mundanos no controlados. Por eso aquí Pablo dice, los apetitos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. De acuerdo a la cita, el que practica entonces el apetito desordenado de la vida antigua es tal persona, Pedro le llama un ignorante. Miren este otro versículo del mismo apóstol Pedro, esta vez en su primera carta, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí se le llama deseos carnales a los apetitos. Donde quiera que aparezca la palabra deseos o búsqueda de lo carnal o de lo terrenal, esa es la palabra apetito traducida así en nuestro idioma. Entonces dice que estos deseos carnales batallan contra el alma. Otra cita, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los apetitos, entiéndase, los deseos de la carne, dice. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, entiéndase apetito. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, entiéndase con sus apetitos. Recuerden, donde quiera que haya pasiones, deseos carnales o terrenales, la palabra que va allí es apetito. Tito capítulo 2, versículos 12 y 13. Noten ahora cómo se conecta el vencer los apetitos o no estar sometidos a los apetitos con la preparación para recibir a Cristo. Noten ahora cómo dice este texto de Tito capítulo 2, versículos 12 y 13, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, y entonces conecta el 13, aguardando la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo o Salvador Jesucristo, dicen otras versiones. O sea, aquí habla de vencer los apetitos o deseos mundanos, vivir de manera sobria, no sometido a los apetitos carnales, para tener la bienaventurada esperanza y participar de la manifestación gloriosa de Cristo cuando venga nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Noten cómo está relacionando el vencer los apetitos con estar en paz para recibir al Señor cuando regrese. El apetito y el sellamiento, recuerden, ténganlo siempre presente esto. Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice el apóstol Pablo, haced morir pues lo terrenal,
lo que tiene que ver con lo de la carne, lo de este mundo, haced morir lo terrenal en vosotros, y entonces 2 puntos, especifica algunas de las cosas terrenales a las cuales debemos morir: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, que son apetitos incontrolables, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Todo ese cuadro de cosas se inscribe en lo que son los deseos carnales que arropan al hombre y que nos tienen esclavizados y no nos preparan, por supuesto, para recibir a Jesús. Otro texto más, vamos a estar usando la Biblia permanentemente, Efesios capítulo 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuáles son esos deseos engañosos? Otra vez, cada vez que la Biblia habla de deseos, de desenfreno, de pasiones, ahí la palabra que va es apetito. Traducida en el español con estos términos: despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La Biblia es consistente al presentar que tenemos que luchar con todas las fuerzas de nuestro ser y buscando presencia de Dios para desarraigarnos de este cuerpo de mundanalidad y ser revestidos con la justicia de Cristo. De lo contrario, no estaremos preparados para su venida y mucho menos tampoco para el sellamiento que viene antes. El apetito y el sellamiento están íntimamente conectados, mis queridos hermanos. O sea, el vencer el apetito, eso está íntimamente conectado. Yo quisiera ahora que fuésemos a mirar el incidente ocurrido, aquella terrible primera infracción o pecado de Eva y Adán en el paraíso, ¿verdad? En el jardín del Edén, cuando se presenta allí en Génesis capítulo número 3, versículo 6, que dice la palabra de Dios. Bueno, leamos el 5 para hacer contexto. Sino que sabe Dios, esto es el enemigo, la serpiente, hablándole a Eva, sino que sabe Dios que el día que de el fruto comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanos amados y queridos amigos, este versículo 5 que acabamos de leer y nosotros hemos leído tantas veces allí en Génesis capítulo 3, la historia de la caída del hombre, fue lo que condicionó la mente de Eva para eventualmente tener esa terrible caída, el pecado que se registra, ¿verdad? Cuando el enemigo le dice, Dios sabe que el día que comas de ese fruto, o sea, cuando le desobedezca, lo que van a ocurrir son cosas buenas para ti. Tus ojos serán abiertos, tú vas a ser como Dios, vas a tener un conocimiento y una sabiduría que hoy no quiere, y el Señor Dios no quiere que tú estés a ese nivel de Él. Así es que te ha vedado, te ha impedido eso para impedirte tu crecimiento. Realmente ese fue el engaño, hermanos, y esto se debió a que le inyectó el deseo de una superación que estaba por más allá del límite de lo que Dios quería que ella tuviera. Y ahí entonces entró el asunto de los deseos de la carne, los deseos o la codicia de los ojos y la vanagloria o soberbia de la vida. Tener una capacidad superior al nivel inclusive de ser como Dios. Por eso entonces en el 6 ya viene la debacle. Y vio la mujer... aquí entra lo sensitivo, las vías sensoriales, el sentido de la vista, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Parece que no lo había percibido antes, pero que el enemigo la condicionó tanto que le hizo el señalamiento directo, y ahora sí le veía un atractivo que tal vez nunca le había visto, y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, que fue lo que el diablo dijo que ella iba a tener, y entonces tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual también comió como ella. Ahora, ¿qué ocurre, hermanos, cuando el apetito la destrona, el apetito de grandeza, el deseo de la carne, ese deseo o codicia de los ojos, y finalmente vence a Eva? ¿Qué ocurre con su sencillez, con su inocencia, con su comunión con Dios? Les voy a leer brevemente una cita de 2 líneas de Patriarcas y Profetas, página 36, debo decir, que habla de la caída. Esto es lo que dice literalmente. Cuando Eva y Adán fallaron en la prueba del apetito, como consecuencia, el manto de luz, oigan, el manto de luz que los había cubierto desapareció, y para reemplazarlo hicieron delantales
para cubrirse. Hermanos amados, Eva y Adán no estaban desnudos. Dice que un halo de luz celestial, que era la presencia misma de Dios, los cubría. Cuando es vencida por el apetito, este manto de luz que les cubría desaparece y en su lugar viene un reemplazo de facturación humana. Y ellos hacen delantares con hojas, que finalmente el Señor les provee un alimento, una vestimenta superior, ¿verdad? Que fue la de túnicas de pieles, pero en principio hicieron hojas de higuera, dice la palabra, y se hicieron delantares. Pero como consecuencia de ¿qué? De haber fallado en la prueba del apetito, porque es que el apetito está íntimamente ligado con la santificación. Fueron vencidos en el apetito, inmediatamente la luz celestial dejó de cubrirles, la comunión con Dios, la protección de Dios, si se quiere, la presencia misma de Dios desaparece de su medio, producto de haber cedido al apetito. Hay una comunión muy estrecha entre vencer el apetito y la santificación. Cuando no se vence el apetito, entonces no se está creciendo en gracia y la presencia de Dios pues es dejada de lado. Pongamos algunos ejemplos bíblicos. Miremos, por ejemplo, a Moisés, quien estuvo con el Eterno 40 días y sus noches sin comer y beber en presencia de Dios. ¿Qué tuvo que hacer allí Moisés durante ese ayuno tan prolongado? Por supuesto, debió vencer el apetito. Era un mortal que tenía necesidades. Pero también Moisés renunció a su familia, a sus amigos, a su entorno, a su comodidad. Y todo eso implica un renunciamiento, una abnegación. Pero por supuesto, 40 días sin comer y beber es mucho. ¿Qué ocurre entonces de acuerdo a lo que dice la palabra? Que cuando Moisés estuvo en presencia del Señor, allí después escribió en las tablas las palabras que Dios le escribió, se las dio a Moisés, Éxodo 34, 28, les dio las tablas de la ley, y cuando Moisés desciende del monte, que es en lo que queremos enfatizar, eso está en Éxodo, los que están llevando anotación, capítulo 34, versículos 29 y 30, cuando Moisés desciende del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, no sabía él que su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios. Y Aarón, su hermano, y todos los israelitas, al mirar a Moisés en su rostro, en su cara, vieron que su rostro resplandecía y tuvieron miedo, temor de llegarse a él. ¿Qué había ocurrido allí, hermanos? La presencia de Dios empoderó a Moisés. La presencia misma del Señor, como dice Gálatas, hasta que habite Cristo dentro de mi ser. Y eso fue lo que ocurrió, una simbiosis, un sincretismo. El Señor mismo lo poseyó de una manera tal que lo que reflejaba Moisés en su cara o en su rostro era la presencia misma de Dios. Porque había Moisés estado en capacidad de ser en su cuerpo habitación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque había vencido el apetito. Una conexión directa entre ser un vencedor. Si Moisés no hubiera ayunado, hubiese vivido en francachela, hubiese comportado como el resto del pueblo, hubiese comido de todo de manera intemperante, no hubiese venido presencia de Dios en él y tampoco se iba a reflejar en su rostro el carácter o la luz celestial que emanaba de su rostro. Otro ejemplo es en Éxodo capítulo 19, versículo 15, cuando Moisés, por instrucción de Dios, dice al pueblo, estad preparados para el tercer día, donde Dios se va a manifestar, y nadie se llegue a su esposa. En otras versiones dice, no toquéis mujer. ¿Qué ocurría aquí? ¿Cuál es el entorno que se está dando? ¿Cuál es el contexto? ¿De qué se está hablando? Bueno, el Señor está a punto de manifestarse al pueblo, dándole su ley en la cima del monte. Dios, por lo tanto, manda una abstención total, un recogimiento, un momento de abstención hasta en el plano de lo matrimonial. Y el Señor ordena que ni siquiera las parejas tengan cohabitación, que ni siquiera tengan intimidad y que tampoco, por supuesto, haya ningún tipo de trabajo secular ni de una abstinencia total y completa. Como consecuencia de eso, Dios entonces habla desde el monte y al tercer día, cuando amaneció, ocurrieron truenos y relámpagos
una espesa nube sobre el monte y un penetrante sonido de trompeta estremeció a todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Qué había ocurrido? La manifestación gloriosa de Dios en su pueblo, que se había preparado, que habían ayunado, que habían obedecido la voz de Dios, que habían vencido el apetito, que ni siquiera, hermanos, tenían actividad de relación hombre con sus esposas, al punto de que lo único en lo cual estaban enfocados era en la santidad, en la pureza, y nada de lo que les distrajera de ese propósito, de ese blanco final de tener íntima relación con Dios, pues era importante y todo era descartado. Debieron ejercer dominio propio, fuerza de voluntad y victoria sobre el apetito. Y entonces Dios se manifestó en sus vidas. Otro ejemplo también que podemos mirar de cómo viene la presencia de Dios, la santificación, cuando se vence el apetito, es el consabido versículo de Levítico capítulo 23, versículo 29, en relación o en conexión con el día de la expiación, el día del juicio, el día del perdón, el día del Yom Kippur, como le llaman los judíos. Y el versículo 29 de Levítico 23 dice, el que no ayune, el que no aflija su alma, dicen otras versiones, pero es la palabra ayuno que va allí, el que no ayune en ese día será cortado de su pueblo. Como consecuencia, hermanos amados, lo que ocurre allí es que el pueblo se santifica en ese día, se aparta de todo. Era de las fiestas hebraicas la única que estaba conectada con ayuno y una aflicción genuina de sus vidas, pidiendo perdón de sus pecados, dejando de trabajar, inclusive de hacer cualquier cosa secular, nada de búsqueda del placer, nada de búsqueda de recursos financieros, nada de trabajo que les proveyera a ellos entradas o beneficios. Cortaban todo lo que fuera actividad. Y desde el día primero, por supuesto, del día de la trompeta, que era el día primero del séptimo mes, que se llama Rosh Hashanah, ahí comenzaban 10 días de contrición de espíritu, rebuscando, haciendo un autoexamen, un autoanálisis de cómo estaba su vida, se pedían perdón unos con el otro, abandonaban todas las clases de vicios, y hermanos, había una victoria real en cuanto también muchas familias ayunaban, aunque no era prescrito durante las trompetas, pero muchos inclusive de manera voluntaria se abstenían y había una comunión estrecha y directa. ¿Por qué razón? Porque en 10 días viene el día del juicio, viene el Yom Kippur, y ese día entonces, hermano, era un ayuno total y completo. Nadie osaba en rebasar los límites de la prudencia, nadie se atrevía a hacer lo incorrecto, porque el que lo hacía era cortado de su pueblo, y el que no ayunaba era cortado del pueblo, y el que no vencía el apetito en ese tiempo era cortado del pueblo. Necesariamente debían vencer el apetito para ser liberados y para que sus nombres aparecieran como limpios y sus pecados pudieran ser borrados, porque el pecado entraba al santuario ya sea de manera por la sangre de los machos cabríos, o entraba debido a el pecado no confeso, también entraba a los libros del lugar santísimo, como ocurre ahora precisamente. Así es que la única forma, hermanos, es que ellos contristaran su espíritu y el pecado entrara vía la sangre, porque si entraba directamente porque no fue confesado, entonces eran ellos los cortados del pueblo. Cuando era a través de la sangre, quien tenía la sentencia de culpa o de exterminio era el animal, el macho cabrío en este caso, que iba por Dios, era el que llevaba sus pecados. Pero si ellos no lo confesaban, entonces el que debía ser cortado era el portador de los pecados, porque el pecado entró al lugar santísimo a contaminar al santuario y no entró por vía de sangre. Entonces él debía ser eliminado. Lo mismo que ocurre ahora. Algo debe ser eliminado en el lugar santísimo. O serán eliminados los pecados que entran a través de la sangre de Cristo y que yo confieso y me aparto, y entonces a través de los méritos de mi abogado, de mi paracleto, o mi propiciador, por eso se llama la tapa y el propiciatorio, porque es lo que divide la ley que exige que está ahí adentro, conmigo que soy el pecador y que he violado los preceptos que están ahí abajo y no puedo por lo tanto estar en la presencia de la Shekinah. Eso es muy glorioso, hermano, pero también es muy solemne. Si yo entro en mis pecados por vía de la sangre de Cristo, pues al asperjarse la sangre de Cristo en el lugar santísimo, yo soy redimido y eventualmente mis pecados son perdonados y borrados, y yo soy absuelto y quedo limpio.
si no entran mis pecados por vía de la sangre, sino que están registrados en el lugar santísimo, en el libro, porque no fueron confesados, entonces, hermanos, no se quitan los pecados del lugar santísimo, sino que se quita el pecador, y con el pecador se van los pecados. Eso es muy, muy sintomático y muy simbólico, pero muy real ahora en el juicio actual que se está llevando en el cielo, y muy, muy solemne. Debemos pensar seriamente en eso, porque ahora estamos en el Yom Kippur, y no se trata de un día, sino de un periodo que sabemos que comenzó desde el 22 de octubre de 1844, mañana 173 años. Así es que ellos debían ayunar, era la única fiesta hebraica en la que se ayunaba. Hoy nosotros que estamos en el Yom Kippur, ¿cómo manejamos esto del ayuno? Miren esta cita interesantísima de Consejos sobre Régimen Alimenticio, página 106. Debemos estar constantemente meditando en la palabra, comiéndola, dirigiéndola y asimilándola al practicarla. De manera que sea llevada a la corriente de la vida. El que se alimenta de Cristo diariamente enseñará a otros, por su ejemplo, a pensar menos en lo que come y a sentir mucho mayor ansiedad por el alimento que da a su alma. Y ahora sigue diciendo la cita: el verdadero ayuno que debe recomendarse a todos es la abstinencia de todo alimento estimulante y el uso adecuado de los alimentos sanos y sencillos que Dios ha provisto en abundancia. Los hombres necesitan pensar menos en lo que comerán y beberán, en el alimento temporal, y mucho más con respecto al alimento celestial que dará tono y vitalidad a toda la experiencia religiosa. Esto está en Consejos sobre Régimen Alimenticio, página 106. Hermanos, en cositas tan sencillas como comer y beber, con cuánta frecuencia no podemos dominar el apetito, cuántas veces llegamos tarde de la noche a la casa, a las 9, a las 10, y sencillamente antes de irnos a la cama tenemos que comer algo, porque decimos que no aguantamos, que nos doblamos del hambre. Hermanos, control, no se come antes de ir a la cama. Si usted está preparándose para el sellamiento, para hacer del remanente, para hacer del último pueblo, de los que van a estar en pie, y 144,000, usted tiene que tener control y dominio sobre su naturaleza pecaminosa, sobre esos hábitos malsanos. Si su cuerpo va a estar descansando por 7, 8 horas, como debe ser, su estómago también debe estar descansando. Pero pretendemos que mi cuerpo esté allí tirado sobre la cama, descansando en un sueño profundo, pero mi estómago trabajando y trabajando. No se compadece, todo su organismo debe también estar en reposo. Lo que ocurre es que no soportamos no comer algo porque el olor de algo que está allí, o el pan, o la fruta, o tengo que preparar algo en la estufa rapidito. Igual que cuando vamos a algún lugar y nos brindan algo fuera de los horarios correspondientes. No, hermano, dice la sierva del Señor, es mucho mejor 2 comidas que 3. Pero vamos a una hora que no es la hora de la comida o del desayuno, nos brindan algo, y para no desairar al hermano, al amigo, al familiar, al vecino que nos invitó, pues pásemelo en un platito y nos comemos la frutita y masticamos lo que aparezca por allí. Y eso, hermano, se llama no tener control sobre el apetito. Déjenme decirles, esto es mucho más riguroso e importante de lo que nosotros creemos. Ya les dije al principio que apetito no se limita al asunto de comer y beber, pero es una parte muy importante, porque por ejemplo, en el caso de Adán y Eva tuvo sí que ver apetito de comida, aunque también el apetito de fama, el apetito de conocimiento, el apetito de ser superior, el apetito de ser superior a Dios. O sea, no solamente incluyó allí el apetito de la fruta, sino de lo que implicaba comer la fruta para lograr ambiciones terrenales a lo cual ella aspiraba. O sea que va ligado una cosa con la otra. Igual que también en la tentación de Cristo. Bueno, vamos a considerar lo de la tentación de Cristo en un ratito, pero miremos este otro caso ahora de Elías. Caso Elías, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Entonces Elías se levantó, comió y bebió, y con la fortaleza de aquella comida caminó entonces 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Noten aquí, una comida suculenta, abundante, porque estaba preparándose para una misión
a la cual Dios le encomendó, vete que vas a hacer una misión y come bastante y bebe bien, prepárate bien porque vas a tener 40 días y 40 noches que no vas a comer nada. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que Elías pudo cumplir con eso? ¿O a las pocas horas, o uno o 2 días después, o una semana después, o 2 semanas después, dice, no, ya me toca comer, ya hay que buscar lo que sea, aunque sea una planta allí del campo? No, hermanos, debió ejercer dominio sobre el apetito. Y la palabra enseña que por 40 días Elías no comió. Debió, vamos a decir, subyugar esa pasión natural, ese deseo intrínseco que tiene el ser humano de ingerir alimento cuando pasan horas y un día de ayuno y que no aguanto más. Debió, hermano, subyugar y someter esa pasión carnal. Como consecuencia de eso, ¿qué ocurre? Allí entró en una cueva donde pasó la noche y Jehová vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Estoy leyendo Primera de Reyes 9, versículo 10 ahora. Primera de Reyes 19, rectifico, Primera de Reyes 19, y ve el versículo 10. Cuando el Señor le pregunta, el Eterno, ¿qué haces aquí? La respuesta de Elías es, sentí un vivo celo por el Eterno, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a tus profetas, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dice el versículo 11 que Jehová le dijo, sal fuera y ponte en el monte ante mí. En eso el Eterno pasaba y un grande y poderoso viento rompía los montes, quebraba las peñas delante del Eterno, pero el Señor no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto donde tampoco el Señor estaba. Luego el terremoto un fuego, pero el Eterno no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y suave. Y cuando se sintió este silbo apacible, entonces Elías oyó, cubrió su rostro con su manto y salió y se paró a la entrada. Y ahí entonces se manifestó en el silbo apacible la voz de Jehová que dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Hermanos amados, lo que ocurre allí es que el Espíritu Santo viene después que Elías, y se le manifiesta, después que Elías ha sido un vencedor en el área del apetito. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué hubiese ocurrido si él hubiese violado el pacto o la instrucción de Dios? Si se hubiese doblegado, si hubiese sucumbido ante la explícita instrucción de Dios, por 40 días no vas a comer, por 40 días no vas a consumir ningún tipo de comida o bebida. Hermanos, se le hubiese aparecido el Señor y el siervo apacible, explicitándole la misión y las funciones que él debía hacer. Recuerden que el Espíritu Santo mora solamente en aquellos que le obedecen. Cristo, es una cita muy interesante que quiero compartir con ustedes, resistió la prueba del apetito y del amor al mundo y del amor a la ostentación que conduce a la presunción. Estas fueron las tentaciones que vencieron a Adán y Eva y que tan fácilmente nos vencen a nosotros. Acabo de leer Deseado a todas las gentes en la página 91 y yo creo que merece que esas 2 líneas vuelvan a ser repetidas. Dice que Cristo venció la prueba del apetito, del amor al mundo y del amor a la ostentación. 3 cosas, apetito, amor al mundo y la ostentación. Y dice la cita, esas 3 fueron las tentaciones que vencieron a Adán y Eva y que son las mismas tentaciones que nos vencen a nosotros. Deseado a todas las gentes, página 91. Ustedes saben que precisamente la tentación del apetito que Cristo venció del pan, ¿verdad? Cristo venció cuando el enemigo le dijo, es que estas piedras se convierten en pan. O sea, debes comer porque tienes hambre. Y fue la tentación también a Eva cuando se le presentó allí la fruta. Mira qué rica, mira qué sabrosa. Y dice que ella la miró y que era agradable a la vista y sabrosa y que atractiva para comer. Hermano, vencer el apetito. Allí falló Eva, pero Cristo venció en eso. Pero también la presunción de que iba a ser como Dios y que iba a tener un conocimiento superior. Ustedes recuerdan cuando el enemigo le dijo, pero tú eres Dios, manifiéstate como Dios, lánzate y tú verás que te van a recoger, demuestra que tú eres Dios. ¿A qué no me demuestras que eres Dios? Esa presunción. Y Eva cayó allí, porque vas a ser como Dios con mucho conocimiento, y ella cedió, hermano, pero Cristo venció. Y usted sabe que le respondió con un escrito está. Y también
cuando el enemigo le dijo, mira, todo esto te daré, la ostentación de los reinos. El Señor venció allí, pero cuando a Eva se le dijo que tendría ese dominio de ser Dios, allí ella sucumbió. Y donde Cristo pues venció, pues fueron precisamente los puntos donde Eva sucumbió o falló, y son los mismos puntos, dice la cita, donde las tentaciones en las que nosotros tan fácilmente somos vencidos también. Satanás había señalado el pecado de Adán como prueba de que la ley de Dios era injusta y que no podía ser acatada. En nuestra humanidad, sin embargo, Cristo había de resarcir o corregir el fracaso de Adán. Miren este texto bíblico tan interesante, porque todo lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2:16. Ustedes saben que precisamente fue el problema de Eva, los deseos de la carne cuando vio ese fruto tan hermoso, la codicia de los ojos, o sea, el deseo de la carne, el deseo de comer el fruto, la codicia de los ojos cuando lo vio tan hermoso, y la vanagloria o soberbia de la vida, tener una sabiduría superior y llegar al punto, nivel de ser igual a Dios. Precisamente, hermanos, es de lo cual nos está hablando este versículo, que no es otra cosa que el apetito desarrollado en toda su extensión. Esta es otra definición bíblica de lo que es apetito: los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida no procede del Padre, sino del mundo. Y eso es el apetito, una definición de apetito muy bíblica y muy interesante. Miren, Daniel capítulo 1, versículos 8 y 17, dice la palabra: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey, lo cual era una tentación, ¿verdad? Porque imagínense usted el mismo menú de la casa real, de la sangre azul, de allí, del rey de Babilonia. Por eso pidió, siguiendo con el texto, al jefe de los eunucos permiso para no contaminarse. Entonces dice el versículo 17 de Daniel 1, a estos 4 jóvenes, incluyendo a los 3 amigos de Daniel, junto con Daniel son 4, Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda letra y sabiduría. Además, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Hermanos, ¿cuándo recibieron sabiduría? La dotación del Espíritu para tener entendimiento en toda visión y sueño. ¿Cuándo tuvieron conocimiento? La respuesta es simple, única y directa: cuando vencieron el apetito. Cuando realmente renunciaron a lo que les reportaba placer, tal vez lo que les llamaba la atención, esos vinos de esas exquisiteces, de esa comida del rey de Babilonia. Debieron renunciar a eso, ejerciendo fuerza de voluntad, dominio y control, y no estar sometidos bajo los estímulos sensoriales. ¿Qué son los estímulos sensoriales? Lo que nos llevan los 5 sentidos, que es lo que comunica el interior, el ser interno, las neuronas, que son las células cerebrales, con el mundo exterior, y nos llama la atención lo que miramos, lo que olfateamos o lo que olemos, lo que escuchamos nos resulta agradable al oído, musical, lo que sentimos, lo que nos toca, lo que nos parece atractivo, lo que nos hace salivar la boca, lo que nos hace la boca llena de agua, ¿verdad? Como decimos, y esa atracción irresistible a lo carnal, a lo mundano, a lo terrenal, a eso es precisamente sobre lo que tenemos que tener victoria. Y eso es precisamente los puntos donde Cristo venció y donde lamentablemente Eva y Adán fallaron. Pero a lo que nosotros como remanente último en esta etapa estamos llamados también a ser vencedores o a ser victoriosos. Estamos en el proceso del sellamiento, hermanos, y por más que sepamos los movimientos de las bestias de Apocalipsis 13, y por más que sepamos lo que implican las conexiones y el ecumenismo, y por más que dominemos lo que tiene que ver con los movimientos de los gobiernos, y que demos interpretación correcta a los eventos dramáticos que ocurren en los gobiernos y en la atmósfera y en el clima y en los desastres naturales, y por más conocimiento bíblico que tengamos de la profecía y la desmenucemos y podamos explicarla de arriba a abajo, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, si no hay victoria
victoria sobre el apetito, transformando nuestro carácter a semejanza de Jesús, nosotros con todo ese conocimiento nos vamos a quemar en el lago de fuego con todo ese conocimiento. Y lo digo responsablemente, con todo el dominio en las profecías. Sabiendo lo que implica el cuerno pequeño, nos vamos a perder. Sabiendo, hermanos, lo que implica el ecumenismo y desmenuzarlo y la palabra original y qué quiere decir. Y que Europa ya le entregó su poder y dominio a la bestia en todo sentido para que gobierne, y que esto es simplemente un símbolo de lo que ocurrirá en escala general y lo que va a pasar el 31 de octubre y lo que pasó el 18 de octubre y lo que pasó el 30 de septiembre. Y con todo ese conocimiento, hermanos, nada de eso nos santifica si nosotros no vamos a la fuente primaria de poder que se llama Cristo Jesús a través de su palabra, pidiendo y clamando y orando y ayunando y renunciando a los deseos impuros de esta vida para que seamos semejantes a Cristo. Hermanos, todo el conocimiento será como metal que resuena y címbalo que retiñe, porque el amor de Cristo no habita en nuestras vidas hasta que asimilemos los remedios que necesita la iglesia de la Odisea. Hasta que no asimilemos eso en nuestra vida y Cristo se ha formado en nosotros, no importa todo el conocimiento profético que tengamos y todo lo que nos gocemos con las informaciones. Hermanos, nada de eso santifica a menos que yo no caiga sobre la roca humillado y entienda que debo implementar mi vida devocional de búsqueda de Dios con llanto, con ayuno, entre la entrada y el altar. Lloren los ministros, sacerdotes de Jehová, junto con el pueblo, pidiendo victoria sobre el pecado y victoria sobre los apetitos carnales que batallan contra el alma y no me dejan crecer en mi vida espiritual. Es la única forma, porque el Espíritu Santo no será dado, hermano, al que tiene mucho conocimiento necesariamente. Es importante el conocimiento, porque el conocimiento, el desconocimiento de la revelación de Dios hace que el pueblo sea desechado, porque no entiende cuál es la voluntad de Dios. Pero entendamos algo. De acuerdo a Hechos, capítulo 5, versículo 32, ¿en quién actúa el Espíritu Santo? Aquí está la respuesta bíblica. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, atención, 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 el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Hay una íntima conexión con dar el sellamiento que se manifiesta a través de la dotación del Espíritu Santo con obediencia. Y obediencia, hermanos, es la victoria sobre el pecado, porque el pecado es transgredir los mandamientos de Dios y estar sometidos o bajo la ley o bajo los requerimientos que exige la ley, pero nosotros no estamos bajo la ley porque estamos en cumplimiento de la ley, ¿verdad? Como dice Pablo. Así es que miren esta otra cita, no olvidando esto que acabo de decir, la Biblia dice que el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Grábense ese texto, Hechos 5:32, Espíritu Santo a los obedientes. Repito, Espíritu Santo se le da a los que obedecen, el Espíritu Santo se le da a los que obedecen. Y ahora vamos a concatenar, a unir ese texto bíblico de Hechos 5:32 con esta otra cita que aparece en Testimonio para los Ministros, página 445, y reza así: los que venzan al mundo, a la carne y al diablo serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Tres cosas, hermanos. Ustedes recuerdan ahorita la cita que decía los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida. Miren ahora esta cita que se parece a ese versículo y que va conectado con la recepción que tendrán los obedientes del Espíritu Santo. Repito la cita, Testimonio para los Ministros 4:4-5 es la fuente y dice: los que venzan el mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Hermanos, ese mundo que hay que vencer, esa carne que hay que vencer, son precisamente los apetitos. Y el diablo hay que vencerlo, que es quien nos pone precisamente esa inclinación, por supuesto, natural con la que nacimos, pero el diablo, por supuesto, es el instigador para que nosotros, pues, cedamos a los atractivos, a ese mundo de luces, ese mundo tan llamativo de ahí afuera, esos cantos de sirena que lucen tan llamativos, tan irresistibles. Nosotros, con el poder del cielo, tenemos que vencer el mundo. Tenemos que vencer la carne y tenemos que vencer al diablo, porque solamente los que venzan esas tres áreas serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Si somos vencidos por los apetitos, hermanos, olvídese de sello. Si somos vencidos por la carne, olvídese de sello. Si somos vencidos por el diablo, olvídese de ser sellado. Dice aquí que tenemos que tener victoria sobre el apetito, que es la carne, los deseos del mundo. Eso está en la cita que acabo de leer.
Miren esta otra, mediante la complacencia del apetito, había vencido los israelitas el diablo. Eso está en Temperancia, página 13. ¿Cómo venció el enemigo al Israel antiguo? Por la complacencia del apetito. Lo estoy leyendo literalmente. Por eso este tema se llama el apetito y el sellamiento, hermanos. Es que si no vencemos el apetito, olvídese de sello. Hace rato que lo estoy leyendo. Otra más. Mediante la complacencia del apetito, Satanás venció a los israelitas. Oiga esta. Ciudades enteras han sido raídas, o sea, borradas de la faz de la tierra a causa de los degradantes crímenes y de la repugnante iniquidad que hacía de ellas una mancha en el universo. La complacencia del apetito fue el origen de todos sus pecados. Temperancia, página 13, párrafo 5. El apetito, la complacencia del apetito, origen de todos los pecados. Usted oyó eso, hermano, por eso es tan importante lo que estamos tratando en esta fecha, porque nosotros creemos que esto se está acabando, que viene la gran desgracia mundial, pero que también viene la gran victoria del pueblo de Dios. Creemos en sellamiento, creemos en lluvia tardía, creemos que estamos en la etapa del zarandeo, creemos que pronto el pueblo de Dios va a ser distinguido notoriamente de trigo y cizaña, creemos en que se acerca esa persecución tenaz y terrible, ese tiempo de angustia de Daniel 12:1, cual nunca fue jamás desde que hubo gente ni habrá. Creemos en ese decreto final que es el último acto del drama que se llama ley dominical, en esos poderes de la tierra, militares, políticos, económicos unidos contra una pequeña manada indefensa de pequeñas compañías en diferentes lugares de la tierra que han entendido lo que es reforma pro salud, que han entendido lo que es vivir en las ciudades apartadas y más bien en el campo entre las montañas. Creemos en todo eso, que las señales por mar, tierra y aire, los acontecimientos bélicos, los sucesos que se dan, la flagrante y cada vez más descarada apostasía entre los muros de Sión, uniéndose con los poderes fácticos de esta tierra. Todo es un indicio claro, hermanos, de que ya se acaba y esto puede tener un detonante en cualquier momento. Pero me pregunto entonces, y como pueblo, ¿cómo estamos trabajando con ese desarrollo de carácter? ¿Cómo estamos moviendo nosotros, Señor, las teclas de nuestras vidas para entrar en una comunión íntima de victoria sobre el apetito? Ese apetito que es el origen de todos los pecados. Ese apetito que destruyó al Israel antiguo. Ah, Señor, pero yo soy Israel moderno. También va a destruir al Israel moderno porque la historia es repetitiva. Ay, hermanos, ¿cuán serio es esto? Mediante el apetito, Satanás dominó la mente y el ser. Sigue diciendo la cita de Consejos sobre el régimen alimenticio. Esta es otra más. El poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas que si hubiesen vencido en ese punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Debo hacer un alto aquí, hermanos, para leer ese párrafo por segunda vez y tal vez que nos quede allí entronizado en nuestra cabeza. Dice aquí, bueno, ya hemos leído la cita de que es el origen de todas las tentaciones, de que el diablo ha destruido a la humanidad, al pueblo de Dios a través de las épocas por el apetito, y ahora dice que ese poder tan dominante que es el apetito causará la ruina de millares de personas, incluyendo creyentes, que se hubieran vencido en ese punto, nos hubiera hecho fuertes moralmente para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones. ¿Cuál fue la primera tentación de Eva? Hermanos, apetito, algo que se comía. ¿Cuál fue la primera tentación de Cristo? Las piedras convertidas en pan, algo que se comía. Claro que apetito también está con la ambición, con los deseos mundanos, con los deseos pasionales, con la sensualidad, con esa falta de control y de dominio propio para darle rienda suelta a lo que mi cuerpo me pide, lo que yo quiero comer, lo que yo quiero escuchar, lo que yo quiero ponerme de ropa, donde yo quiero vivir, el sitio que me gusta, porque aquí es que me va bien, lo que quiero estudiar, lo que quiero hacer, como quiero ser reconocido, como quiero que me entiendan, como quiero desembocar las pasiones internas que no aguanto. Y no, hermanos, eso es lo que debe ser vencido, o no vamos a ser sellados.
Y si no vencemos el apetito, vamos a ser vencidos en todas las demás cosas. Pero si se vence en ese punto, dice la cita, tendremos fuerza moral para la victoria en todas las otras cosas. Pero los que son esclavos del apetito, sigue diciendo la cita, atención, 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 los que son esclavos del apetito no alcanzarán, oigan bien, esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. Usted oyó, hermanos, ¿por qué entonces este tema se llama el apetito y el sellamiento? Ah, que los eventos finales que están arriba de nosotros, sí, pero si no vence el apetito, tú no vas para parte, ni yo, hermano, este sermón es para mí. Oh, Dios mío, líbrame con el poder del cielo, de la atracción tan fuerte del apetito. Señor, líbranos. Los que son esclavos del apetito no van a alcanzar perfección cristiana y por lo tanto, hermano, que no va, porque si yo soy vencido en el apetito me va a ocurrir igual que Eva. Si yo soy vencido en el apetito me va a ocurrir igual, hermanos, que Israel antiguo. Triste y lamentablemente. Yo quiero hacer un recuento de lo que hemos visto en el colofón, en la parte final, los últimos minutos. Antes de entrar a considerar una cita final y tal vez un texto final. Miren esto, hermano, lo que hemos visto hasta ahora. Miren lo que hemos visto hasta ahora. Moisés vence el apetito y viene presencia de Dios a él. Recuerdan, ¿verdad? Cuando lo vimos, que ese ayuno, y entonces su rostro parecía que era el rostro mismo de Dios. Al vencer el apetito, viene presencia de Dios en Moisés. Punto número 2. El pueblo de Israel vence el apetito y viene la gran manifestación de Dios en el monte Sinaí, y él le place darle su ley porque el pueblo ha vencido en el apetito y viene la manifestación de Dios y reciben la bendición del cielo. Tercer punto, el día de la expiación, el pueblo se había preparado por 10 días, vence sus apetitos, controla sus apetitos y los pecados como consecuencia les fueron borrados en el día de la expiación. Les borró el Señor sus pecados porque vencieron el apetito. Ayunando, por supuesto. El cuarto punto, Elías vence el apetito y recibe en un silbo apacible el Espíritu Santo que se manifiesta a él, porque Elías por todos esos días pues siguió las instrucciones del Señor y venció el apetito. Punto número 5, Daniel vence el apetito junto con sus 3 amigos, se niega a una dieta contraria a la voluntad de Dios, en el comer, en el beber, en el participar de las cosas de los babilonios, y como consecuencia viene de parte de Dios iluminación, sabiduría, entendimiento en toda visión y sueño, y es un tremendo representante del Señor junto con sus compañeros, y fortaleza para afrontar la prueba del horno de fuego y del foso de los leones, porque el Espíritu de Dios moraba en ellos debido a la victoria que tuvieron sobre el apetito. Tuvieron también victoria sobre las demás tentaciones. Jesús tiene el control del apetito y vence al diablo, debido a que el Señor controló sus apetitos que tenía, por supuesto, porque estaba con hambre, dice la Biblia, y el deseo de toda la gente, pero venció, y como consecuencia de ese dominio en el apetito, vence también al diablo. Pero ahora miren esto, Adán y Eva fueron vencidos en el apetito, y entonces la presencia y la luz divina se aparta de ellos, el arco que les circundaba se aleja de ellos, indicando que la presencia de Dios ya no los protege, debido a que fallaron en vencer el apetito. Lo que hemos mirado ahora es que el apetito es determinante para tener la presencia de Dios. La victoria sobre el apetito, debo decir, determinante para tener la presencia de Dios, para ser sellado y tener la unción del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Consejos para la Iglesia, página 608. Y sigue diciendo la cita en el mismo libro. Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios
y ser candidatos para el cielo. Avanzad, mis hermanos y hermanas. Puedo escribir solo brevemente acerca de estos puntos en este momento y llamar simplemente vuestra atención a la necesidad de preparación. La verdad es que esta cita podría definirlo o resumirlo todo. El sello de Dios, hermanos, en nuestras vidas implicará que hemos tenido victoria sobre el apetito. De otra manera, ese santo sello de Dios manifestado en su Espíritu Santo nunca vendrá sobre quien no esté listo para recibirlo. Por eso dice que nos toca a nosotros remediar con la ayuda del cielo, por supuesto, los defectos de nuestro carácter, y cuando venzamos el apetito, entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana. Hermanos, o se vence el apetito o no hay sellamiento ni lluvia tardía. Y sin sellamiento y lluvia tardía no hay salvación, porque tú entonces tendrás que presentarte manchado ante la presencia de Dios y jamás podrás atravesar los portales santos de la ciudad eterna. Quiero dejarte con este pensamiento del apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 4, versículos 2 y siguientes, para el resto de tu vida terrenal, para que el resto de su vida terrenal no vivas según los malos deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Bastante tiempo ya hemos vivido según la voluntad de los gentiles, en apetitos, andando en desenfrenos, liviandades, embriagueces, glotonerías, disipaciones y abominables idolatrías. A ellos, a los que andan en esas cosas, les parece extraño que vosotros no corráis en el mismo desenfreno de disolución, y por eso os ultrajan. Pero ellos tendrán que dar cuenta al que ha de juzgar vivos y muertos. Finalmente, el consejo de 1 de Pedro capítulo 4 versículo 7. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. 1 de Pedro 4, 7. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos porque nos has permitido el privilegio de ir profundo en tu palabra, mirando qué quieres decirnos con lo que tiene que ver con la victoria sobre la carne, el apetito, el mundo y vencer al diablo. Gracias, Señor, por las fuerzas que nos vas a dar, porque nosotros no está comenzando por el humilde siervo que es portavoz de tu palabra de manera indigna en este momento, pero que te ha placido, Señor, usarnos como instrumento, que alguna vida sea alcanzada, algún amigo que está en este medio escuchándonos o que quizás nos pueda oír más adelante, pueda ser alcanzado con tu gracia, para que sepamos que en Cristo hay victoria y con Jesús somos más que vencedores. Gracias, Señor, por dejarnos vivir en una etapa tan crucial de la historia, cuando estamos mirando todos los eventos preliminares y asociados con el retorno de Cristo, y porque pronto veremos a Jesús en su hermosura, y no tendremos que tener temor ni pedir en las cuevas y las rocas caer sobre nosotros, porque con tu gracia, Señor, si nos purificas, podremos estar listos para mirar hacia arriba y decir y señalarte como nuestro Dios al cual hemos esperado y nos habrás de salvar. Gracias por tus promesas y por la victoria sobre el pecado que está garantizada si aceptamos la fortaleza de Cristo Jesús, Señor de señores y Rey de reyes. Bendice a cada oyente, bendice a cada amigo, bendice a cada familia representada, los que ya hemos hecho pacto de fe contigo, Señor, y cualquier otro que tal vez tú por misericordia y providencia has querido que también esté en contacto con esto, que sepa que en Jesús hay victoria, que sepa, Señor, que puede confiar plenamente en ti y en tu grande poder. Escúchanos y respóndenos de acuerdo a tu voluntad y perdona nuestros muchos pecados y danos victoria sobre el apetito para gloria de su nombre y para ensalzar, Señor, el nombre suyo que es por sobre todo nombre. Gracias por escucharnos. Reciba nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Maranata, Cristo ya viene.